cómo la fe se usó para hacer justicia, para conquistar reinos, para alcanzar promesas, dice, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y por su fe conquistaron reinos, hicieron justicia, ¿cierto? Y alcanzaron promesas. O sea que aquí estamos hoy nosotros y es a donde quiero poner este piso para entrar a decir, creo que tenemos que celebrar que hemos logrado una victoria porque se pudo usar la fe realmente para confrontar una injusticia, realmente para poder levantarnos aquí. Y aquí lo hicieron definitivamente diferentes personas, pero creo que hoy tenemos cuatro invitados de varios que estuvieron allí, pero que estuvieron levantando la voz, que en momentos en donde inició todo esto, ellos estuvieron allí presentando, digámoslo así, esa defensa. Así que voy a invitarles, los hemos tenido algunos ya aquí, pero voy a invitar hoy a Jonathan Silva, quien la mayoría ya lo conoce, él es profesional en relaciones económicas internacionales, es analista político, activista en defensa de la vida, la fe y la niñez durante los últimos 5 años. Su formación política es en el Instituto Holandés para la Democracia y CESA. Tiene una experiencia en litigio estratégico en la Corte Constitucional en el marco de la despenalización del aborto del 2020 al 2022. Ha trabajado ya 2 veces para hundir el proyecto de ley inconvertibles ECOSIEC y es coautor del proyecto de ley 183 de Senado con los niños no te metas. Así que bienvenido, Jonathan. Bueno tenerte con nosotros aquí esta noche. No tienes sonido, Jonathan, o no te abrió el micrófono. Vale, Ya. ahora No, sí. un saludo a todos. Gracias, Pastor, por esa introducción. Tú decías algo y es que a veces nos cuesta un poquito como confrontar, ¿no? Como hacer escándalo, por decirlo así. Hay una frase de Roger Scruton que me gusta mucho y es que ser impopular nunca es fácil, pero serlo en tiempos de angustia o frente a la desesperación por una buena causa es una garantía. Y creo que en estos tiempos donde están tan álgidos, tan agitados, tan fuertes, creo que sí es muy importante ser cada vez más impopulares, porque estamos en la época donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Creo que frente a eso nos tenemos que enfrentar. Y ante todo, pues dar muchas gracias a la iglesia en Colombia porque esto que enfrentamos era un proyecto que yo siempre he dicho que desde sus dos nombres o desde su nombre y su eslogan ataca directamente la fe, porque uno es inconvertibles, que es básicamente te está diciendo, todas las personas tienen el derecho a quedarse tal cual están, no tienen derecho a una conversión, no tienen derecho a un cambio. Y el eslogan también me parecía muy retador o muy confrontante contra la iglesia y es nada que curar. O sea, básicamente cuando una de los principales mensajes de Jesús era sanar la iglesia, sanar las personas, y creo que eran dos afrentas contra la iglesia, contra la fe, y creo que fue la iglesia la que tuvo esta victoria, hizo una victoria por la fe, hicimos apologética en lo público, fuimos misioneros en lo público, con cada firma, con cada mensaje, con cada capacitación, con cada puerta que se abrió, se pudo defender la fe en lo público. Y creo que ese es Ok. el camino que viene, Pastor. Creo que dentro de todo eso que tú has dicho, creo que el camino que se nos viene de aquí en adelante es eso, defender la fe en lo público. No, qué bueno. Y porque quería tenerles a todos, que voy a invitar de una vez a que entren Camila, que entren Jessica, que entren Lili, mientras voy también presentándoles un poquito para los que quizás no las conocen. Camila es administradora de negocios internacionales con 10 años de experiencia en comercial, mercadeo y relaciones públicas. Ha trabajado en el sector público y privado en proyectos de seguridad y tecnología con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Tecnología y Telecomunicaciones. Reconocida por su contribución en temas geopolíticos, sociales y culturales, participa en proyectos de ley para proteger los derechos de las infancias como activista contra el proyecto de ley 270, que es el que estamos mencionando, e impulsora de Con los niños no te metas. Además, como fundadora de Equal Force, ha reunido a más de 2.500 miembros en Bogotá, Medellín, Neiva y Tunja. Así que bienvenida, Cami. Voy a ir presentando a cada una de una vez. Liliana Castañeda.
neuropsicóloga educativa, máster en psicobiología y neurociencia cognitiva, Universidad Autónoma de Barcelona y cofundadora y directora general de la Asociación Colombiana de Neuroeducación, experta en neurodesarrollo, docente universitaria, coautora del proyecto de ley 183 que busca prohibir los tratamientos médicos, hormonales y quirúrgicos transgénero en menores de edad, vocera en pro de la infancia. Y por último, quiero presentar también a Jessica Pérez. Hoy está acompañándonos desde Pereira. Aquí Lili, Jonathan y Camila han estado mayormente en Bogotá, pero Jessica es abogada de la Universidad Libre de Pereira, magíster en Derechos Humanos, embajadora ante la OEA el año 2022, consultora nacional e internacional en Derechos Humanos, activista social y política, docente universitaria, consultora y asesora en políticas públicas, acompañamiento jurídico a colectivos ciudadanos en Pereira en defensa de la objeción de conciencia, becaria y embajadora para Colombia del CCPL en Washington, asesora política para Concilio Global de Naciones, vicepresidente de Coalición Latinoamericana de los Derechos Humanos, abogada defensora de Cristian Concernes, candidata al Consejo de Pereira y delegada en Derechos Humanos para la Veeduría Departamental de Violencias contra la Mujer. Bueno, o sea, cada una de ustedes es impresionante y lo que vienen haciendo, desarrollando, pero es una nueva generación que hoy a toda la iglesia lo primero que yo quiero hacer es darles las gracias y celebrar. Yo creo que tenemos que tomar un momento de poder decir gracias Dios y qué bendición esa celebración de que este proyecto se hubiera tenido que archivar, pero de verdad, por un lado, como lo decía la pastora, es darles las gracias porque estuvieron allí en momentos, como decía Jonathan, en solitario quizás, en momentos donde a veces no mirábamos, sé que Liliana está allí, así que si nos ayudan, por favor, y le damos paso a Lili, o yo no sé si es que solo nos permite cuatro, pero si podemos darle paso es importante. Pero abro micrófonos para Camila, para Jessica, saluden y que puedan tomar ese momentico primero de dar gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, querido Paz Camilo, a la Paz Lida, a todo el equipo, a mis compañeros, a Lili, a Jessica, a Jonathan y a todas las 100 personas, más de 100 personas que están conectadas el día de hoy. Pues nada, simplemente creo que las palabras sobran de agradecimiento con el respaldo que tuvimos por parte de la iglesia. Vuelvo, insisto y siempre lo he dicho, si no hubiera sido por esta unión, esto no sería una realidad. Logramos en muy poco tiempo hacer algo que creo que marcó la historia de todo lo que se ha venido desarrollando en términos políticos en el país, porque realmente fueron 2 meses de mucho trabajo, pero 15 días completamente contundentes en la cual los resultados son satisfactorios. Yo estoy feliz, feliz porque se hizo una gestión maravillosa, un equipo maravilloso de la cual tenemos que seguir trabajando, fomentando para la construcción del país, porque como lo decía La Paz Lida, se vienen retos mucho más fuertes. Esto que hagamos, nosotros acabamos de despertar el monstruo de las 7 cabezas, que cada vez le va a salir una cabeza más. Se la cortamos y sale otra vez otra cabeza. Entonces, creo que obviamente el ataque se comienza a sentir ya desde ya. Ellos ya no están muy molestos con todo lo que pasó, cómo se dieron las cosas. Y creo que es momento de no dejar que no nos haga hacer ruido, sino comenzar a unificar, comenzar a trabajar en equipo y seguir trabajando como hemos venido trabajando, porque eso nos va a permitir a seguir luchando no solamente por este proyecto de ley, sino por muchos proyectos que se vienen adelante. Entonces, pues nada, gracias a todos por su espacio y sigue Jessica y Lili para que den sus agradecimientos. Y adelante, Lili, si quieres, que estabas allí Ok, también. Adelante. gracias, pastor. Bueno, pues también me uno a Cami. La verdad, estamos muy agradecidos, en primer lugar, con Dios y también estamos muy contentos el ver los resultados, ¿no? La verdad, nunca llegamos a imaginar que hubiésemos podido llegar a gran escala, ¿no? A llegar a tantas personas. Si bien pensamos en cómo hacer contraposición al proyecto de ley, de todas maneras Dios nos sorprendió, porque no, nunca llegamos a imaginar que íbamos a tener tanta recolección de firmas. Es muy bonito porque este fue un trabajo integral. Realmente nosotros, además de estar anunciando, ¿no? En las calles y diciéndole a las personas, mira lo que está pasando, y que muchas personas se apropiaron de esto, ¿no? Quiero también hacer una acotación acá, y es que no solamente la iglesia se unió, sino que personas que no son, digamos, que profesan la fe cristiano evangélica, sino la católica
o no, o simplemente no son creyentes, entendieron lo que es las dificultades del proyecto de ley, cómo esto realmente afectaba a la familia, a la infancia, o sea, cómo afectaba a muchos sectores y como tal la libertad. Y fue muy bonito también ver cómo muchas personas, por ejemplo, transexuales, algunos homosexuales se unieron a nosotros a la causa, personas en sus mismas peluquerías también dijeron, vengan, no estoy de acuerdo con esto, entonces voy a recoger firmas. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que, pues en definitiva, vale la pena hablar. A veces quedarse en silencio frente a la injusticia, como estabas mencionando ahorita, Pastor, con el versículo bíblico me pareció precioso, el de Proverbios. A veces quedarnos en silencio frente a la injusticia, pues lo único que hace es como una manera de complicidad y permitir que sigan dando. Entonces, sí, quiero agradecer por la invitación y me sumo a lo que dijo Cam. Y Lili, quiero usar también lo que estás diciendo porque cuando la iglesia entendemos, fíjate que debemos levantar la voz es por la injusticia. O sea, nosotros a veces sin darnos cuenta queremos proteger solo a los cristianos, pero Dios no nos llama a proteger solo a los cristianos. Dios nos está llamando es precisamente a levantar la voz por aquellos que o no tienen voz o que están deprivados y la gente, allí es donde empieza a reconocer el valor de la iglesia porque empieza a darse cuenta que no estamos buscando ni estigmatizar ni marcar, sino existen unos derechos que estaban siendo vulnerados en un abuso de poder implantando unas leyes. Entonces, esto es donde yo creo que es tan importante, porque ahí la gente empieza a ver a una iglesia no sectaria, no una iglesia que nos pasaría lo mismo que pasó al pueblo de Israel en momentos de la venida de Cristo, ¿no? Todos llamaban al resto perros, entonces eran el club de los santos y yo creo que la iglesia tenemos que salir de ello, de que la comunidad pueda ver que hay un interés genuino por el individuo, por la persona, porque Dios nos llama a amar a las personas, pero también a entender que hay leyes que van a ser arbitrarias. Así que gracias por eso, quería solo poner esa acotación. Y Jessica, desde Pereira, también te hemos visto, yo la verdad me admiro de ti también porque te conocí en Washington y eres una hormiguita trabajando en muchos frentes, así que bienvenida, qué bendición tenerte. Gracias, pastor. Gracias a todos ustedes. No, pues yo me siento privilegiada de estar hoy acá, realmente compartir con todos ustedes este escenario, porque siempre lo he hecho como muy detrás, ¿cierto? Muy en silencio, muy como una hormiguita, como tú lo acabas de decir, debajo, haciendo que otros sean visibles. Entonces es un honor estar aquí. Yo quiero partir con esta frase de Martin Luther King que dice, el final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan. Y pues sabemos que fue el presidente de los Estados Unidos, negro, afrodescendiente, que eh, golpeó, que rebatió, que entró al sistema y fue disruptivo en este proceso. Entonces, creo que la iglesia en este tiempo está despertando. Jesús debe ser nuestra base principal para legislar la moralidad, ¿verdad? Nosotros a veces, claro, con este sistema progresista que lo acabamos de ver con el proyecto de ley, tergiversa las cosas. El lenguaje, la escritura, los medios de comunicación, la educación, todo tergiversa y casi que nos intenta avergonzar a nosotros los cristianos de cómo debería construirse una nación, ¿cierto? Desde esa línea, desde lo legal, desde lo cultural y cómo Dios en su eterna sabiduría diseñó una nación a nivel bíblico. Entonces, creo que la iglesia del Señor está despertando en este tiempo, siendo entendida en los tiempos, ¿cierto? Como lo dice la palabra, y caminar. Y para eso necesitamos trabajar en unidad, cada uno en frentes distintos y este tiempo lo demostró. Nosotros desde acá de Pereira trabajamos de manera muy constante sumando al proceso y llevando una voz hacia lo nacional. Así que muchísimas gracias por esta invitación, mi pastor Camilo. No, gracias, Jessica. Y de pronto eso me lleva también a poder interactuar un poquito en esta pregunta, porque ustedes han mencionado ese tema de la unidad, pero inicialmente no fue fácil. Yo estuve hablando con cada uno, trataba de traer un poquito interno de atrás, un poquito de cohesión, pero a veces no es fácil, sobre todo cuando uno está en medio de la batalla, uno está tratando de empujar y no siempre es fácil entender las líneas, porque la iglesia además nunca hemos estado como enfrentando en bloque estos frentes. A veces no sabemos cómo hacerlo, pero
las regiones empezaron a activarse, algunas más que otras. Pereira fue una de esas regiones en donde empezaron a moverse, ir en diferentes lugares y trabajar. Así que yo quisiera que en lo que ha sido la experiencia del proceso, ¿cómo ven ustedes a la iglesia en general en torno a esa participación y activismo frente a esos temas? Porque, como lo decían, no pensamos, o sea, para ustedes mismos fue una sorpresa, como no pensamos que iba a llegar. Luego, háblenos un poquito de ese proceso. O sea, el proceso iniciando, y quizás Jonathan, voy a volverte a dar la palabra porque yo sé que fuiste de los que inicialmente era como este loco que se levantó allá a hablar. Yo mismo voy a decir que en momentos decía, uy, no, pero de pronto no así. Pero definitivamente hay un encargo divino de levantar una voz y mover. Entonces, cuéntanos un poquito qué fue ese proceso y cómo ves a la iglesia en torno a esto. Gracias, pastor. Mira que eh, primero yo soy un defensor y como muchos se han dado cuenta, los que me conocen hace rato, a mí sí soy una persona que ha intentado defender todas las causas de la iglesia. Recuerdo ahorita estaba recordando la vez que me tocó denunciar a Catherine Miranda por el tema de los impuestos a las iglesias que nos dijo a todos zampones y yo dije, oiga, nadie dice nada, nadie hace nada. Yo, pum, le metí su denuncia en la corte y eso fue un escándalo. Roy Barreras y ella, mejor dicho, pegaron el grito en el cielo. Pero yo recordé algo y es cuando yo voy a un debate con ella, creo que fue en semana, yo lo único que dije, mira, a mí la iglesia no me pidió que hiciera esto, pero es que yo ya estoy cansado de que los pastores son muy lindos. A ellos les dicen ampones y ponen la otra mejilla. Yo les dije, gracias a Dios no soy pastor, pues hago esto y creo que la iglesia ha hecho tanto y yo decía algo, y es que la iglesia ha llegado donde el Estado no llega. Eh, la iglesia a través de las misiones ha hecho unos cambios trascendentales que muchas veces nosotros no vemos y muchas veces la cuestionamos y la juzgamos porque no se mueve, porque no se activa, pero yo cuando veo está haciendo una labor impresionante que toca mi corazón y creo que desde esta área que no tengo un llamado pastoral dentro de una iglesia, he podido ver eso desde afuera y decir, qué bonito es el cuerpo, cómo cambian vidas, cómo transforman vidas. Y por eso yo creo que es importante abrir los ojos ante eso. Y si tú no tienes que decirle a la gente, oiga, respete, no sea atrevido, porque es que el pobre, el que está sin comer, pues no va a un partido político, no va a Colombia Diversa, no lo atiende la organización Progre Hippie, sino lo atiende la iglesia. Los pobres están al lado de la iglesia, no al lado de los que dicen defender la justicia social. Y creo que esa es lo digo yo sé que los de Jucún me regañan por decir esto, pero yo creo que la mayor revolución la hace la iglesia. Ha sido la verdad la que ha hecho cambios. Y creo que con base en eso, hay que ayudar y creo que nuestro trabajo es ser parte de ese cuerpo de Cristo, no señalar, oiga, es que usted no hace, yo lo he dicho durante mucho tiempo y cada vez más cambio mi perspectiva, no es o sea, usted no hace esto como iglesia, pues bueno, venga, lo hago yo. Y como tú lo dices al principio, éramos unos 15, 20 haciendo un plantón al frente de Profamilia. Ahorita creo que podemos ser muchos más y lo más importante es valorar lo que ha hecho la iglesia, lo que han hecho los líderes anteriores. Creo que cada generación que ha venido ha dejado un legado y ha hecho historia. Claro, han cometido errores, sí, pues yo también los he cometido. Nosotros también venimos con una herencia que no es lo chévere de mostrar de la iglesia, de muchas divisiones, sobre todo en temas políticos, que con este sí, que con este no, pero creo que es nuestro trabajo mostrar otra cara. Y creo que eso que tú hiciste ahí hablando con cada uno, diciendo vengan, únanse, articúlense, fue muy valioso, porque al final orgánicamente se dio, porque yo creo que hubo un momento donde dijimos, oiga, cada uno por su lado no va a lograr hacer mucho, porque yo veía a esta gente, o siempre los he visto en los años que llevo en temas de participación política, llega un escenario, ellos llegan junticos, uniditos, hablando lo mismo, un mismo discurso, una misma narrativa, y nosotros los cristianos, cada uno dice algo distinto. Entonces creo que hay que aprenderles eso, y hay que empezar a replicarlo y honrar la iglesia. Creo que honrar a nuestros pastores, honrar a nuestros líderes, porque algo que, ya para finalizar, algo que yo sacaba de este proyecto,
que ya creo que en 2 veces hemos logrado combatirlo, es ese ataque a que un líder me diga la verdad. O sea, si mi pastor me dice, hermano, usted está en pecado, está mal, arrepiéntase, haga esto, esto y esto, y llega una persona con un mal corazón, lo graba, pues lo van a poder judicializar si esto se aprueba. Entonces, creo que eso tocó mi corazón y de verdad era como, pucha, esto no puede pasar, creo que tenemos que hacer algo y creo que eso es lo importante de valorar lo que ha hecho la iglesia y creo que lo que se viene en adelante, así no estemos unidos al 100%, creo que en estos temas hemos hecho un avance y hay que seguir manteniéndolo y damos gracias a Sedecol por eso y creo que eso es muy importante. Gracias, Jonathan. Yo creo que hay algo aquí que es valioso porque sí, la Biblia nos enseña obviamente que no debemos estar tocando trompeta cuando estamos nosotros extendiendo la mano y dando algo, pero creo que a veces pasamos al otro lado en donde la sociedad no conoce mucho de lo que estás diciendo, de tanto que hace la iglesia. Y creo que hay algunas cosas que necesitamos empezar a comunicar lo que hace la iglesia. Pero por otro lado, también estás diciendo algo bien, bien interesante, ¿no? Porque aquí es hermoso ver que cada uno de ustedes es de una iglesia diferente, pero aquí empezamos a ver ese fundamento de la fe. Y creo que lo que estamos haciendo aquí en Sedecol, cuando hoy estamos colocando, por ejemplo, esta línea de proverbios de qué es la maldad, cómo la injusticia debemos levantarnos, pues es lo que nos empieza a dar como unos rieles de poder entender, hay una línea, porque definitivamente el fin no justifica los medios. Nosotros no podemos irnos a levantar de cualquier manera por pelear, que ahí es donde necesitamos entender que aún en la batalla hay ciertas líneas aún de defensa en unos principios morales que no podemos cruzar, porque ahí es donde Dios va a venir en la defensa. Me gusta este entendimiento y es cuando nosotros nos levantamos por la justicia, Dios está obligado a respaldar esta justicia. Pero si nosotros torcemos la justicia por ganar un pleito, una batalla, pues nos vamos a salir. Y eso nos lleva inclusive a necesitar trabajar en unidad sobre unas líneas, ¿no? Que no todo vale y es parte de ir formando y puliendo el carácter de todos. Bueno, no sé quién quisiera en este primer punto levantar. Adelante, Cami. Bueno, querido Paz, acá escuchando y escuchando a Jonathan y creo que esta parte termina siendo muy importante y es que cuando estamos hablando de unión, estamos hablando de una causa en común que tenemos todos. Y esa causa en común inclusive no solamente es para la iglesia cristiana, sino también para otras personas que tienen diferentes creencias particulares en las cuales nos podemos unir, porque en esta causa habían agnósticos, ateos que nos estaban defendiendo. Entonces, yo creo que lo más importante, uno, fue la causa. Esa causa permitió que las iglesias dejaran a veces, porque pues existe y se siente a veces que hay egos, no solamente en la parte evangélica, también entre lo que son católicos y evangélicos, se generan cierta clase de roces. En este caso no, porque la causa era una causa en común que nos perjudicaba a todos. Yo creo que otro ejercicio de lo que vi es el tema de la humildad. A veces uno tiene que aprender a saber cuándo tiene que bajar la cabeza, cuándo pedir perdón, cuándo es momento para tener esa unidad, cuándo es momento para decir mis egos no pueden, tenemos que soltar esos egos, esos momentos en los cuales no está alineado con los objetivos como tal de esta causa que va para todos, de saber cuándo tenemos, o sea, soltar esa parte que ya no nos servía para poder unificar y poder potencializar todo lo que se estaba haciendo. Y yo creo que hay algo muy importante que aprendí con estos días, que he estado venido pensando con todo lo que pasó estos últimos días y analizando. Y yo creo que también es muy importante el saber escuchar. Saber escuchar termina siendo fundamental y más cuando hay gente que tiene un conocimiento que tú no tienes. Si bien se están levantando cierta clase de liderazgo, cierta clase de liderazgos jóvenes, por decirlo así, que están, acá los tenemos a muchos, que terminan siendo fundamentales y cada quien aporta de su manera y a su conocimiento, pero creo que esos liderazgos se potencializan más con el conocimiento de personas como tú, Paz, como el conocimiento de la Paz Lía, del Paz Héctor Pardo y así sucesivamente
a tomar mejores decisiones porque necesitamos tomar mejores, que nosotros indudablemente todavía nos falta mucho conocimiento y aprendizaje en estas áreas. Y a escucharlos a ustedes, ahorita yo escuchaba como que me dicen, y Lili también me lo decía, Cami, en estas hay batallas que no tenemos que luchar, hay batallas que tenemos que simplemente soltar y gastar nuestras energías para las batallas realmente fuertes que necesitamos como iglesia. Entonces yo creo que fue varios aprendizajes que tuvimos, todos de una manera individual, pero realmente nos sirvió muchísimo saber soltar cuando no necesitábamos ponernos en contra porque realmente nuestro objetivo era uno y era esta causa que era proteger a los niños y a las familias, a la iglesia, proteger nuestras creencias y adicionalmente es que Colombia, si nosotros uniéramos como iglesia, pues representaríamos el 70% de la población en Colombia, porque católicos y cristianos es muy fuerte en términos religiosos lo que representa para Colombia, si bien obviamente es muy difícil porque pues el trigo está revuelto con la cizaña, pero creo que cada vez nos estamos levantando y teniendo como un conocimiento más fuerte de qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestro norte al cual tenemos que trabajar. Entonces yo creo que eso fue la sumatoria de todo lo que yo viví, todo lo que he aprendido y de lo que he visto también con el equipo, ¿no? Entonces ha sido maravilloso porque esa combinación nos ha permitido, porque a veces decían, algunos pastores nos decían, no, es que ustedes porque se abanderaron de la causa, entonces todos decidimos apostar. Hay iglesias que no apoyan si la causa no sale de esas iglesias y resulta que dejaron también sus egos y dijeron, nosotros los unimos. Entonces así fue, o sea, la verdad, yo personalmente, y creo que con Liliana lo llorábamos, con Jonathan lo hablábamos, con Jessy cuando estuvo con nosotros también lo dijimos, y yo creo que fue maravilloso esta experiencia porque y ahí me viene todo el tema del agua viva, y es que cuando Dios nos dice que nos va a dar algo, no lo da como nosotros lo pensamos, porque con Jonathan y Lili decíamos, yo creo que llegamos a 80,000, a 100,000, después llegamos como, no, a 150,000, y cuando de repente 260,000 firmas, nosotros ni lo creíamos, nos decíamos, esto no puede ser así, o sea, en serio llegamos a esto y eso que seguían llegando y creo que llegamos casi a las 300,000 firmas y no las terminamos de contar, pero Sí. creo que Dios nos da 6 veces más de lo que a veces uno piensa, ¿no? No, y aquí hay aprendizajes porque definitivamente, digámoslo, creo que se hubieran recogido más, pero obvio, por eso uno debe entender que Dios también está en medio de esta etapa, que como dicen ustedes mismos, me encanta oírte, se ha venido inclusive teniendo que aprender un poquito esa humildad, ese aprender a ceder, ese aprender a cómo trabajamos el uno con el otro, porque la iglesia misma creo que estamos entrando a otra parte de entender como reino. Cuando estamos entendiendo una dimensión de reino, no tenemos que estar peleando, sino podemos unirnos en torno a causas que Dios nos llama a hacerlas. Entonces es bien interesante, pero ahí es donde está el reto de esa formación. Y me gusta como lo dices, Camila, porque aquí no estamos como ya los jóvenes y los cuchos entonces salieron de escena, sino que cuando podemos unir fuerzas, ustedes tienen el celo, esa pasión y esa fuerza, a veces no con toda la sabiduría, a veces la experiencia uno le da en los años ciertos golpes y cuando podemos juntos sentarnos, escucharnos, verle el mejor camino, y eso es lo que se está tratando de hacer también desde SEDECOL, cuando la pastora Lía hablaba al comienzo de esas diferentes comisiones, porque qué tremendo cuando llegó ese comunicado también jurídico, ¿cierto? Porque cada cosita sumó a un respaldo y es algo que es valioso. Lili, venías levantando la mano, sé que se te cansó, pero adelante. Espera. Hola. Ya. Hola. No, pues la verdad quería pues mencionar que cuando hablamos de unidad, pienso que a veces se tiende a pensar que estar en unidad es hacer lo mismo. Y creo que durante este proceso pues nos dimos cuenta que no todos cumplimos el mismo rol y no todos estábamos haciendo lo mismo. Y eso también en parte fue el éxito de esto, porque cada quien tiene unos talentos distintos, ¿sí? Por ejemplo, si vemos a Cami,
Cami es muy buena en las relaciones, ¿no? Con las demás personas, en las relaciones internacionales, en comunicar con la gente. Tiene una gracia especial, ¿no? Para hablar, para interactuar. En el caso de Jonathan, su foco fue la iglesia, convocando, sí, alertando. Si bien, digamos que el foco que yo hice fue más en el área de la salud, hablando con médicos, hablando con especialistas de esta área, sí, entrando pues a dar los conocimientos que Dios me ha permitido tener en términos de neurociencia para poder debatir el proyecto de ley. Esto hace que sea enriquecido, ¿no? Y cuando empezamos a mirar los diferentes equipos de trabajo que tuvimos, apoyo de expertos en marketing, porque pues la marca de No es un juego, más el mismo sitio que vimos quebrado, nació de un ilustrador, ¿no? O sea, un experto en ilustración, que nosotros le dijimos, mira, necesitamos un osito de tales características, y él hizo la ilustración para la campaña. Tuvimos estrategas comunicativos que hicieron posible que la gente pudiera entender lo que nosotros queríamos transmitir, porque nosotros no lo sabemos todo, ¿no? Y aquí es donde parte lo que es la unidad. Por eso pienso que esto es muy importante tenerlo claro, porque la unidad no significa que todos estemos haciendo exactamente lo mismo. La unidad significa que estamos todos luchando desde distintos frentes bajo el mismo fin. Que había una causa Y puntual, que es lo que había permite una causa, sí, había una unirse causa desde puntual, diferentes frentes, ajá, ¿sí? claro, hay una causa puntual y había una meta que nosotros teníamos claro, ¿no? La teníamos clara, todos, o sea, los que estamos acá. Pues tú sabes, mi cercanía fue con Jonathan y con Cami, y nosotros teníamos claro que teníamos que apuntar a hundir el proyecto de ley. Métodos, están válidos los métodos que utilizamos, digamos que cada uno dentro de lo que es nuestra rama de conocimiento, y eso fue lo que enriqueció todo. También tuvimos el apoyo de un abogado muy importante, que es Evaristo, que pues no le hemos nombrado acá, que él no sale a la luz, que casi que lo tenemos oculto porque lo queremos proteger, ¿no? Pero este abogado también fue muy importante porque mientras que se estaba dando esa batalla externa con el abogado, los dos nos sentábamos a analizar el proyecto de ley. Y los dos estábamos haciendo anotaciones y diciéndole a los de los equipos de los distintos senadores, vengan, miren, encontramos estas fallas en la ley, encontramos esto que no cuadra. Entonces, esto es lo que me parece importante resaltar, Pastor, porque muchas veces se confunde la palabra unidad, y lo vuelvo a reiterar, en que todos hagamos lo mismo. Entonces, y creo que esto nos dejó enseñanzas, cada quien tiene sus talentos, por eso es un cuerpo, y cuando nosotros leemos la Biblia, pues en la misma Biblia es específica. Hay partes del cuerpo que sirven para ver, hay otros que sirven para escuchar, hay otros que sirven para hablar, otros para caminar, otros para coger, pero a la final hacen parte de lo mismo. Y diferenciar estas luchas, ¿no? Diferenciar estas batallas, diferenciar estos dones, también hace que se llegue a respetar, ¿no? Esas distintos saberes, y con los distintos saberes construir, hacer equipo para poder avanzar. Y pienso que eso es lo que logramos, que eso fue lo que logramos en todo este proceso, que logramos hacer equipo con varias personas que nos estuvieron apoyando, Juanita Pardo, por ejemplo, Paula Sánchez, que son expertas en comunicaciones, o sea, Diego, que fue el que hizo la ilustración. Tuvimos, por ejemplo, también expertos en diseño gráfico, que ellos, como Julián, como Carol, que de alguna u otra manera ellos aportaron para que esto se diera. Entonces, esto era lo que Y es quería que como mencionar. está muy bien y yo creo que aquí es donde viene un reto porque también en la medida en que se crece y ahora, como bien lo dicen ustedes, se va despertando el monstruo de las siete o más cabezas, como decía Camila, eh, también es importante entender que se requiere sumar conocimientos o donde hay mayor sabiduría. Por ejemplo, la pastoralidad hablaba de ese grupo de abogados, ya 17 abogados que se vienen uniendo, pues ahí hay una riqueza, pero qué tremendo que luego ya por departamento empiece a ocurrir lo mismo por las regiones, porque si desde hay un centro de SEDECOL donde hay una información que se puede leer y se pasa, pues hay diferentes frentes que vamos a tener que estar batallando a nivel de regiones. Ahora, creo muy importante y quiero tomar un momento porque una de las cosas que era qué tan importante es el apoyo de la iglesia en esto, pero estamos viviendo una transición. Yo quiero colocar aquí un pequeño video de 6 minutos
porque creo que la iglesia en Colombia está haciendo una transición por algo que Dios está haciendo globalmente. Y es cómo esto que ustedes han estado haciendo puede ser visto como ministerio. Porque tradicionalmente pensamos que ministerios solo son aquellos que están dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Pero, por ejemplo, qué diferente que Jonathan pueda verse como que él es, cierto, un activista ungido para poder confrontar esto que está allí, o lo mismo Camila, lo mismo Lili, o sea, desde de la neurología, como lo estás haciendo, Lili, o Jessica, desde la parte muy clara política de la vida pública, del gobierno, de la parte internacional, como lo está haciendo Camila, pero qué tremendo si se pueden ver ungidos para esta tarea y que el pastorado, cuando nosotros podemos entender que ese es un llamado, ¿cierto? Porque a veces queremos que solamente puedan estar dentro de la labor de pronto de un grupo, que es importante el desarrollo de ustedes, porque también si ustedes salen como rueda suelta, no estando en parte de los procesos de la formación del carácter de ustedes mismos en sus congregaciones, pues van en un momento a colapsar, porque cada día la batalla va a ser difícil allá. Pero quiero que miren este video, está subtitulado, pero esta es la historia que a mí siempre me ha impactado, algunos tal vez la han visto, otros la van a ver por primera vez. Esta es una psicóloga de profesión. Ella trabajaba en recursos humanos de la Dirección de Impuestos Nacionales de Uganda. Y en Uganda era la institución más corrupta del Estado. Y esta mujer, luego de que el director de impuestos se va a la cárcel, el Espíritu Santo le empieza a inquietar y le dice, Allen, quiero que te postules para la posición. Y ella decía, pero no, yo solo soy psicóloga, yo solo hago recursos humanos. Y a veces una de las cosas limitantes que hace que nosotros no vayamos al campo de batalla, como lo que Jonathan estaba hablando al comienzo, que qué bueno que estamos poniendo este contexto, es porque a veces decimos, no, pero yo como que no tengo la capacidad, no, yo como que no sé, no. Siempre nos vemos como Moisés, ¿cierto? Tarareando y no, tal vez no lo puedo hacer. Bueno, ella le obedece a Dios y logra que una organización que es la más corrupta, literalmente reduce la corrupción y eleva el recaudo de impuestos al 213%. No subiendo más los impuestos, sino por el contrario, llevando la cosmovisión de lo que hablábamos de un mandato cultural a todo este escenario. Entonces, quiero que lo miremos porque quiero escuchar de ustedes luego de que miren qué tan importante es el respaldo de la iglesia en la labor que ustedes están haciendo, qué tan importante es que pastores podamos respaldar cuando ustedes están en estas tareas, o sea, cuál es esa parte solitaria que quizás algunos de ustedes y otros que nos están escuchando han batallado que quizás pueda ayudar. Entonces, vamos a poner aquí estos 6 minutos. Yo sé que va a ser muy puntual acá y práctico, así que por favor, prestémosle atención. When Alan Kajina took over Uganda's Revenue Authority, the agency had a bad reputation. However, by the time she finished her tenure, that had all changed. She joins me today to talk about how she was able to do the seemingly impossible. Mrs. Kajina, welcome to Turning Point. Thank you. Now, let me start by asking you, how bad really were things when you took over the job? They were bad. They were bad. I've worked in the URA for 22 years. The first 13 years were really bad. There was a lot of corruption, high-handedness. We were the law. Systems were non-existent, documents were manual, and so retrieval and even giving service to the public was really not good. And the public just didn't like us, so we had a bad reputation, and we didn't disappoint. Okay, so for you, what made you know better? Where did you get the idea that something could be different? Well, I always wanted something to change from the time I joined. I wanted us to have a good reputation. I wanted us to have a good service. Nobody wants to sit in a dump or in a bad place. Well, you say that, but there were people doing the job before you came along. So what made you different? I'm a Christian. And we had a number of Christians in the organization, and I knew that God will not put you in a place to make it just stay the same. We have a purpose in any place that God will place us. And I was a junior officer, and I grew through the ranks. And I think they did their best. But when you don't have a God that you serve
or if you you're not serving the kingdom of God, there's only so much that you can do. Now, I've spoken to some of your friends and colleagues, Jennifer Masisi, Madam IGG, and you all seem to share something in common, a desire to want to clean things up and rebuild the nation. They've talked about the dangers that came with the job. But I want to find out from you, though, what are some of the exhilarating moments you had in the job that made you think, ooh, yes, this is why I do this job? Well, I can think of several. The main one was when we began the staff reforms. Because of the kind of reputation we had and the poor service that we had, we knew we had to change. And that change couldn't be a small step change, it had to be a shock. So we terminated everybody, 2,000 people, and asked them to reapply for their jobs, but in a small organization, fewer levels, fewer jobs. And that took 6 months, and we dropped 500 people. Wow. That was exciting. Listen to you, it was exciting. But moving forward, you were in your organization for 22 years. Did you ever worry that all the hard work you've done would be undone? It's something you worry about in leadership all the time, and it's something you work for. So you build structures, you build staff capacity, you do everything possible to make sure there is no reversal. And you make sure you have the right people in the right place. Because ultimately you can do all the good systems and put, the state-of-the-art technology in place. But if you don't have the right person with the right heart in place, anything can go back. And for someone watching, be it in Australia or in Nairobi or in Europe, how important would you say it is to have people like yourselves who are Jesus people, as I call them, in government, in civil service, in media? Because most of the time when we think about ministry, we think about going out doing evangelism with the church and joining the praise and worship team and going on missions to Africa somewhere. How important is it to have people in the marketplace like yourselves? Well, the truth is not all of us are going to be pastors or choir leaders or in mainstream ministry like we call it. Most of us will be working in public service or in business. And the kingdom of God, as far as I understand it, was not meant for the church, it was meant for the marketplace. And when you understand that I have the kingdom of God in me and He expects me to bring the kingdom of God where I am, then I know my ministry is in the marketplace. I am supposed to work for Christ in the place where He has placed me. And so it's extremely important that Christians who are in organizations or in business know that they're ministers in those places. I always told Christians when they invited me to speak that I am an anointed tax collector. Oh. The anointing on me is to collect tax. And I was a minister then. Wow. Yeah. Anointed tax collector. Yep. Now, for you, you've retired. What's the future looking like? I mean, you look like you should just be starting, not retiring. I mean, you're very nice. I am waiting on God, but I believe I'm actually going back into the public service. I have never worked anywhere else except the public service. I have a passion for transformation of other public entities, and I think governments are put in place to serve, but a lot of public entities ask to be served. And so I am praying and waiting and asking God where my next posting is going to be. And I believe my next appointment, I cannot enter into my next appointment until I have wound down from that assignment and prepared for the next assignment. well, Mrs. Kajina, thank you so much for joining us in Turning Point. Thank you. Es algo tremendo porque estamos viendo, digámoslo así, ese concepto que esta mujer tiene, y en Uganda empezaron a trabajar algo aquí, a entender que hay una unción inclusive para establecer esto que llamamos el reino de Dios en las diferentes esferas, y me gusta como ella lo dice. Tenemos como cristianos la mentalidad de que a donde llegamos tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar el caos en belleza. Jessica, adelante. Sí, yo quiero partir de
eh, el término eclesía, ¿verdad? Porque durante muchos años la iglesia ha hecho un gran trabajo, ¿cierto? Es predicar el evangelio, los pastores, salvación, restauración de hogares, bueno, todo lo que hemos sabido hasta ahora. Pero cuando nosotros vamos a ese plano histórico de lo que era la iglesia en el Estado romano, era hacia afuera, ¿verdad? Como ese grupo de cristianos que fueron asesinados, ultrajados, salían, es decir, tenían una incidencia afuera en todas las instancias. Entonces eran temidos precisamente por eso. Y yo creo que ahora si lo vamos a ver precisamente con el término del video, podemos ver muchas naciones que se les ha predicado el evangelio, se le envían muchos misioneros, pero los índices de corrupción, de pobreza, de abuso de menores, de trata de personas siguen muy elevados. Por ejemplo, el continente africano, o no para ir muy lejos, pues en las naciones latinas, con los gobiernos tan corruptos. Y es porque casi que se ha dejado de lado que aquel que ha sido llamado a las esferas, a la esfera política, a la esfera del gobierno, de las artes, parece que se tilda de secular, entonces separamos lo santo y lo secular. No, es que yo tengo un trabajo secular, yo no estoy en la iglesia, yo no soy ministro, yo no soy pastor y yo estoy en un trabajo secular, entonces pues allí casi que la órbita de incidencia se vuelve muy limitada. Sin embargo, cuando vemos la palabra del Señor, la incidencia de los apóstoles, de los mártires y de las personas que han cambiado el sistema en muchas naciones, hemos visto cómo cada uno de ellos ha incidido y ha transformado en su lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, en la casa, en la empresa. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, dentro de mi función como hijo de Dios, como cristiano, y dentro de mi rol dentro de la sociedad, ¿yo qué estoy haciendo para transformar ese escenario de transformación, para transformar ese escenario en el que estoy? Entonces, por ejemplo, si se hace el análisis, en Colombia especialmente necesitamos aún más que la iglesia se extienda y salga precisamente de esas cuatro paredes a incidir, a influenciar esas áreas. Hay algo muy especial y es que cuando la iglesia quiere y si trabaja de manera unida, de manera cooperada, logramos objetivos muy, muy altos. Y hay que aplaudir este proceso que pasó con las 263.000 firmas. Ahora lo que nos queda realmente es poder hablar de manera más directa, y lo digo con mucho respeto, desde los púlpitos, desde los pastores, hablar de manera más clara que cada uno está haciendo una labor muy importante. Tú decías ahora una palabra muy importante, como ministros ungidos en ese escenario. Entonces, si nosotros podemos apreciar, entender, aceptar que tenemos una identidad de mi llamado como ministro del Señor, no necesariamente siendo pastor, sino incidiendo en esas esferas, vamos a lograr cambios, vamos a lograr una movilización distinta. Y puede sonar frase de cajón, pero por ejemplo, la persona que es docente en un colegio y los chicos llevan sus materiales, pero dicen, no, en mi casa necesito un lápiz, en mi casa necesito unas tijeras, pues yo saco las tijeras o el lápiz de los útiles escolares de los niños. A partir de allí estamos generando una incidencia negativa y a partir de allí estamos generando un proceso, yo diría que en contra de lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, yo creo que a partir de allí la iglesia empieza a generar una alta influencia, por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur tiene su gran mayoría de congresistas cristianos y han podido hacer precisamente un proceso de transformación. Entonces, yo creo que ese es el punto, O que no sea, sea una sola si yo te persona. puedo, si yo te puedo preguntar a ti, Jess, perdóname, o sea, tú estás diciendo, en ti cuando empezaste a identificar esos elementos, te ha dado la gasolina para todo lo que vienes desarrollando allí en el departamento, en la ciudad, y a la vez estás conectando con otros creyentes que están empezando a tener este mismo sentir y que están ahora viendo que en los diferentes escenarios, como estás diciendo, al participar pueden crear un cambio y pueden hacer una diferencia. Claro, claro, porque
no todos son llamados a ser pastores, maestros, apóstoles, profetas. Cada uno tiene una función como cuerpo dentro del cuerpo de Cristo, tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú encuentras que tienes un llamado de Dios que es tan santo como participar al interior de la iglesia o edificar iglesia, o digamos este contexto eclesial, porque yo le voy a decir, la iglesia es el centro y a partir de la iglesia, nosotros, ¿cierto? Los que somos activistas políticos, sociales, culturales, somos enviados a esos escenarios para transformar. Entonces, claro, precisamente en el departamento acá de Risaralda y a nivel de Latinoamérica, que digamos que es como la mayor influencia que tengo, hemos visto precisamente eso, que hay una generación que late, que le está latiendo el corazón, que el Espíritu Santo está despertando precisamente para ocupar esos escenarios, porque no vamos a lograr una transformación trascendental si seguimos haciendo lo mismo, cada uno trabajando para su reino, para su iglesia, para su denominación, sino que al contrario, si somos enviados, tenemos apertura en el entendimiento y somos sensibles a lo que Dios está haciendo en este tiempo, hay cambios trascendentales. Entonces, claro que sí. Entonces un joven dice, bueno, yo soy artista, yo soy pintor, pero yo no soy pastor. ¿Cómo yo puedo generar un proceso de transformación en mi ciudad sin estar dentro de la iglesia sirviendo en X ministerio? Entonces, es Ok. llevarlos a eso. Quiero de pronto para no salirnos mucho de la línea, porque estamos tratando de ver un poquitico esta importancia de cuando líderes están en estas esferas, pero el respaldo que pueden recibir. Y quiero de pronto decir, este tema de COSIEC de alguna manera ha servido y Dios lo ha usado precisamente para traer una causa en donde desde diferentes frentes, como lo han mencionado, están uniéndose con el ánimo de decir un momentico, es que la familia y los niños se respetan. Pero esto no ha terminado y aquí el tiempo se nos está yendo. Entonces, ahora ya sabemos que el 20 de julio se va a volver a tratar de presentar, porque ellos sí hay algo que tienen es persistencia. Pero, ¿cómo me mirarían ustedes en lo que estás diciendo, Jess y Jonathan, Cami, si entra ahí ahorita, en este momento, en esta segunda fase, porque ya han visto que hubo un despertar, hubo 260.000 firmas. Creo que hay líneas que hay que trabajar en donde, por ejemplo, esas firmas lleguen de otra manera, porque creo que hay líneas que se pueden trabajar. Pero, ¿cómo mirarían ustedes que ahora que ha habido un despertar, qué otras cosas están en este momento ustedes vislumbrando? Porque me imagino que no van a presentar solo la defensa de la misma manera, sino que ahora necesitamos es cómo aprovechar a que a nivel nacional empecemos a decir, venga, familia, creemos que, tanto como decías, Camila, católicos, cristianos, gracias a Dios porque el libro que tenemos es la Biblia y nos enseña que hay un diseño de familia que es papá, mamá, hombre y mujer. Y ese es un diseño que la población colombiana, gracias a Dios, cree, pero que hay una agenda definitivamente impulsarlo, a tratar de romper ese núcleo. Bien lo decía cuando tuvimos la entrevista con la doctora Lorena y la doctora Vivian, estaban tocando precisamente esas otras líneas mayores en donde, bueno, Camila también lo mencionó en uno de los conversatorios que tuvimos, hay agendas que son más grandes y que la iglesia necesitamos salir, precisamente el término cuatro paredes, es mirar más allá que Dios nos deja a la iglesia, entre tanto Él regresa para una tarea, ¿cierto? Pero entendiendo que ese proyecto viene, yo quisiera de pronto... ¿qué están mirando de frente a todo lo que está? ¿Qué mensaje hay para todos quienes nos están escuchando? Porque algunos dijeron, ya ganamos, ya no hay nada que hacer. No. ¿Qué necesitamos mirar ahorita? Jonathan o Cami. Yo creo que, a ver, yo creo que lo primero es cuidar el corazón de las personas. Creo que eso es algo muy importante porque en estos procesos, cuando uno decide liderar, uno no puede liderar desde la imposición ni liderar desde yo me las sé todas. Miren, la izquierda tiene algo muy bueno. Yo quiero aclarar que yo no soy partidario de la escuela de Frankfurt, pero Habermas, Jürgen Habermas, le regaló algo a la sociedad que la izquierda lo aprovechó muy bien y es la democracia deliberativa, la deliberación, la discusión, la participación. Esto lo utiliza muy bien la izquierda. Por allá se nos llevan a los jóvenes.
Cuando yo voy a espacios de participación política, cuando voy o a un ministerio del interior o veo esos espacios donde veo muchos jóvenes de los nuestros, ellos tienen algo que les dan y les dan voz, les dan que pueda opinar, que pueda aportar, que se le pueda oír. Creo que en el error que no podemos caer es en esta es la estrategia y ustedes síganla. Creo que ese no puede ser lo que tengamos que hacer. Creo que hay que escuchar, armar mesas de trabajo, escuchar y yo cuando hablo de jóvenes de 15 a 90 años, porque aquí todos pueden participar, todos pueden hablar, porque es que el siguiente reto es aún más grande. Este proyecto tal vez no lo van a presentar tal cual estaba, sino que le van a hacer modificaciones que sea totalmente imperceptible conseguirlas. Algo de lo que ellos han dicho y su discurso ustedes mienten porque eso no dice el proyecto y uno dice, no, pues obvio que no dice el proyecto, pero es que aquí hay un debate también de hermenéutica, o sea, lo creen a uno muchas veces también como tontico. Entonces creo que ahí lo que necesitamos es ese espacio de deliberación y es un espacio urgente donde escuchemos la gente en una mesa de 5, 6 personas, 10 personas, varias células donde empecemos a articularnos y ahí construir una hoja de ruta, porque ahora va a ser más exigente. La primera vez que lo presentaron fue mucho más fácil de tenerlo, o sea, teníamos más congresistas de nuestro lado, habían más herramientas que no habíamos utilizado antes, o al menos muchos de los activistas no habíamos utilizado y funcionó. Cuando llegó este proyecto, yo quise replicar la estrategia que había utilizado antes y no me sirvió. Ya los congresistas del otro lado la tenían clara y se hizo cada vez más duro, más fuerte y creo que hay que mutar a eso. Creo que eso es muy importante. Y la deliberación para mí es supremamente importante y creo que ahí es donde nosotros vamos a ganar la batalla, porque si bien, como decía Liliana, la unidad no es que todos hagan lo mismo, pero la unidad sí se puede basar en escucharnos, en coger qué piensa este, qué piensa el otro. Y por último, Ecosieg obviamente no puede ser la única agenda. O sea, bien lo decía Jessica, nosotros tenemos que hablar de la pobreza, cómo avanzar en temas de pobreza, cómo sacamos a la niñez de la pobreza, cuál es el camino. Y tenemos que tener presente que hoy en la sociedad colombiana está la tiranía de la igualdad, que aquí todo se soluciona acabando las desigualdades, cuando el fin último es acabar la pobreza. Todos somos desiguales por mera naturaleza, pero tenemos que entrar en esos debates, porque si no, nunca vamos a avanzar hacia un modelo con cosmovisión bíblica claro. Eso es lo que yo creo, me parece súper importante dejarlo claro, pastor, y la iglesia tiene ese terreno, ¿no? O sea, alguien lo puede decir desde el púlpito, necesitamos voluntarios para causas, abogados, médicos, esa es una forma de hacerlo y empezar a armar esos grupos y escucharnos. Creo que eso es lo que yo creería que la iglesia puede aportar a enriquecer estos procesos que hemos tenido hasta el momento. Excelente, Jonathan. Antes de darte paso, Cami, de pronto es decir, porque eso que estás tocando es muy importante. Creo que a veces en la iglesia hemos perdido de vista un principio pensando que no debemos discutir o que no debemos poner algo en la mesa. Claro, cuando pensamos en discusión pensamos en pelea y aquí lo que estás poniendo sobre la mesa no es el tema de pelea, es cómo se puede llevar a la mesa algo precisamente para generar desde las diferentes ópticas y que a veces pueden inclusive ocurrir unos momentos acalorados, pero que si lo entendemos, hay algo que yo le he aprendido a la iglesia en Estados Unidos, que en esas mesas trabajan mucho lo que se llama el consenso. Y es que no es alguien tratando de imponer su punto, sino es entender que el Espíritu Santo nos lleva a todos a una verdad que requerimos, pero que muchas veces va a trabajarse por deliberación, por discusión, por poner algo sobre la mesa y abordarlo desde diferentes frentes. Y de pronto quiero dejar aquí porque esto puede servir para muchos. eh, Eso fue lo que hizo realmente William Wilberforce con lo que se llamaron los grupos Clapham. Un grupo Clapham, era Clapham por la ciudad donde estaban, realmente eran una célula, voy a decirlo, no era una célula porque lo entendemos como iglesia más fácil, era un grupo de creyentes, pero de diferentes lugares, pero abanderando una causa. Y yo creo que aquí es donde podemos empezar a entender a nivel nacional en las diferentes poblaciones, ciudades, que si aún diferentes iglesias podemos empezar no a mirar
hey, es que quién es quién en cuanto a competencia, sino entender, no, aquí hay una causa que es la familia y que podemos unirnos todos en esto. Y tú que eres abogado, qué bueno que te conectes como lo que está pasando con ustedes. Ustedes son un grupo Clapham pequeño, es decir, eh, son diferentes congregaciones, cada uno sigue en su congregación, que es lo bonito, cada uno está participando en su congregación, pero se pueden unir en un grupo en donde han tenido que tener momentos de debate, de discusión, de poner sobre la mesa algunos temas, que es lo que les hemos oído. Pero esto necesitamos, como dices bien, dices que se incentive. SEDECOL, parte de lo que está haciendo en estas líneas precisamente es eso, o sea, cómo pueden venir y convocar diferentes personas que luego se estarán llevando a través de las diferentes regiones, digámoslo así, en otra etapa. Y no para, de alguna manera, un control es que esta es la única estrategia, pero sí creo que es un lugar en donde puede venir sabiduría, en donde también se pueden generar otros espacios a donde se puede también aprender y las dos generaciones o tres generaciones o cuatro generaciones se dice que vivimos en una época donde por primera vez 5 generaciones cohabitamos juntos. Entonces, necesitamos aprender a venir allí. Entonces, súper, solo quería poner eso. Cami, ¿te querías decir algo al respecto? Sí, claro que sí, Paz. Bueno, pues te cuento, yo cómo lo veo, yo veo desde una parte muy macro y comenzar a reducir y reducir y reducir hasta llegar a las células. Es decir, lo voy a ver desde el punto de vista geopolítico y es que primero hay que tocar entender un contexto de América Latina para podernos pasar conocimiento que nos pueda facilitar agendas que ya están adelantadas en otros países. Yo ahorita el 9 de julio me voy para Argentina a un foro político donde nos vamos a reunir. Es un foro que realiza el Congreso de la República de Argentina precisamente para reunirnos todos los diferentes jóvenes que tenemos el pensamiento, por decirlo así, de derecha y que queremos comenzar a pasar ese tipo de conocimiento para crear mesas de trabajo, para poder entender qué se está generando en cada país. Hay algo que permite tener este conocimiento porque, digamos, hay cosas que ya están implementadas que en los otros países no están implementadas. Entonces, con eso podemos como adelantarnos a un trabajo que ya se viene realizando. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo un grupo de gente en México que ellos ya me pasan toda la información de los proyectos educativos que se están generando, porque la ideología se piensa que solamente es hacia la ideología de género y resulta que en términos de educación es una ideología basada en todos los ámbitos de educación. Y pues nosotros tenemos que estar presentes y darnos cuenta cómo es que se están y cómo ya lo están haciendo en otros países para nosotros tener cuidado y precisamente cómo prender las alertas cada vez que nos llega un proyecto y no nos dejemos meter goles. Entonces viene primero un contexto internacional que termina siendo importante, en la cual deberían participar diferentes liderazgos de ámbito nacional. Ahora, en el ámbito Colombia, yo sí veo, y eso es un ejercicio que he hecho, pues yo ahorita me encuentro en la ciudad de Cali y precisamente venía de la ciudad de Medellín. Y en Medellín comenzamos a tener diferentes reuniones con las iglesias y adicionalmente con nuevos liderazgos que permitan movilizar a la gente en las diferentes ciudades. Es decir, entonces, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta algo que nosotros tenemos en desventaja y es que nuestra debilidad va a ser la comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no nos van a dar publicidad ni van a estar pendientes de nosotros, sino que nosotros vamos a tener que utilizar la metodología antigua del voz a voz y cómo vamos a replicar esto de forma efectiva y rápida. Entonces, por eso necesitamos líderes en cada una de las ciudades para que desde una célula se replique hacia las demás células y esas se repliquen a las demás personas, porque nosotros necesitamos es generar que esta comunicación se vuelva masiva. Entonces, necesitamos generar nuevos liderazgos en cada una de las ciudades principales del país, donde esos liderazgos aprendan y tengan el conocimiento para saber debatir y expresar cierta clase de temas que se estén presentando. Y sobre eso generar cierta clase de planes de educación en los cuales nosotros podamos capacitar a la gente y entiendan qué se trata la batalla cultural, pero también acompañada de la batalla espiritual. Creo que esa puede ser la forma más efectiva para poder comenzar a frenar. Necesitamos, si tú me preguntas a mí, necesitamos esto, aprovechar de que todos estamos súper motivados con esto que está pasando, con esta unión que se dio, y necesitamos comenzar a actuar porque tenemos aproximadamente pues estamos en el 2000, ya casi 2025, tenemos 5 años
para tratar de comenzar a frenar a como de costa todos los proyectos que se estén presentando. Entonces, desde los frentes, digamos, de abogados o personas que son juristas, que están especializadas en todo el tema de leyes, que estén pendientes de todos los proyectos que se están generando, que pueden poner en riesgo la familia, la educación y a nuestros niños. Entonces yo creo que cuando uno comienza a articular cierta clase de estrategias donde podemos amplificar esos roles y conocimientos que ya tenemos, pues se nos va a facilitar un montón más la comunicación. Esto que hicimos de cara a una vista internacional ha llamado toda la atención de todo el mundo a decir, oiga, ¿cómo fue que hicieron en Colombia para nosotros replicar eso? Porque nosotros necesitamos comenzar a frenar también y además porque no sabíamos que se podían desde iniciativas ciudadanas. Entonces, esto está siendo muy interesante, ¿no? De pronto, Cami, porque tocas algo muy importante y es, existen también diferentes niveles de pensamiento estratégico y pensamiento macro, porque estás tocando un punto que es importante y aquí necesitamos entender dónde cada uno nos encontramos. No todo el mundo está viendo a veces el aspecto macro como lo colocas, el aspecto internacional. Y sin embargo, aquí es donde tenemos que empezar, Jessica lo alcanzó a tocar en un punto, es cómo regresamos a examinar una cosmovisión de nación. Porque si nosotros partimos regresando al fundamento, ok, ¿qué era lo que Dios tenía con Abraham cuando le dice voy a hacer de ti una gran nación? Realmente el concepto y el modelo era una nación. Y hoy en día se le ha vendido a la nueva juventud es el concepto de eres un ciudadano global. Lo que quiere decir ya no tienes nación, ya no tienes patria. La iglesia, por el contrario, lo que está llamado es a traer de regreso otra vez el fundamento de nación, de patria, pero partiendo de familia. Por eso la agenda es a romper la familia. Pero aquí es donde tienen que existir capas, como bien lo estás diciendo, en donde se generarán otros foros, inclusive en diferentes niveles, porque no todo el mundo está, digámoslo así, hay cosas que uno entra y de pronto dice, ay, no, esto tan harto que están hablando acá de allá de que conservadurismo, el bio, no sé qué, y ahí es donde necesitamos aprender a aterrizar esto también desde la palabra, porque la Biblia realmente, hace poco yo hablaba con alguien y le mostraba la agenda de William Weishaupt digámoslo así, de 1776. Entonces uno dice, wow, esta es la agenda de lo que estamos viendo hacia el 2030, pero pues Dios nos dejó en el Salmo a través del rey David, no hace 300 años, sino hace un par de miles de años ya, el Salmo 2, donde dice que Dios se ríe desde los cielos de todos aquellos que han querido romper sus cadenas y decir, nos vamos a librar de Dios y de sus planes. Entonces, aquí es donde necesitamos regresar y parte de lo que estamos haciendo en esta pedagogía es cómo tocamos diferentes líneas, porque bien lo estás diciendo, eso va a permitir a personas que ya por el espíritu se vayan accionando y vayan empezando a trabajar en diferentes frentes, pero muy valioso y muy importante lo que estás poniendo sobre la mesa para dar. Acaba de terminar la academia Wilberforce de Christian Concern, que fue también muy bueno y que precisamente tocaban unas líneas así, unas líneas allí arriba. Yo creo que parte de lo que vamos a estar buscando en SEDECOL es donde dentro de diferentes organizaciones puedan venir los diferentes niveles de pensamiento. Nos quedan solo... Bueno, yo quiero para ir compartir algo cerrando. con ustedes porque es que el tiempo se nos está agotando. Correcto, Entonces, correcto. hemos hablado demasiado y a veces repetimos lo mismo y sería bueno que estos sean unos espacios concretos, concisos, que la gente conozca las preguntas para llegar a buenas conclusiones. Creo que has dicho algo, me gustó lo de Camila, cada uno ha hecho aportes excelentes, es que unidad no es una enfermedad. Y además que para trabajar en equipo necesitamos a veces quitarnos la charretera, bajarnos un poquito y poder trabajar en equipo. Me ha parecido muy interesante los aportes de ustedes. Yo creo que ustedes son muy valiosos, pero además de ustedes hay más gente en todo el país que está trabajando y tenemos que sentarnos a concertar. Tenemos que sentarnos a trabajar en equipo. Tenemos que sentarnos a hacer estrategias, porque ellos a veces se dan cuenta de nuestras estrategias porque las divulgamos nosotros mismos. Pero, o sea, la verdad, lo más importante, siempre he sido una persona positiva, porque si yo digo es que la iglesia no hace, es que los pastores no hacen, pero los cambios no empiezan por las demás personas, los cambios empiezan por mí, que soy el ejemplo y el que muevo.
el motorcito para todas estas cosas. Entonces yo creo, Camilo, que estos chicos son tan interesantes, tan valiosos en este proceso, y cada uno tiene consigo, unos siguen a Jonathan, otros siguen a Camila, otros trabajan con Jessica, otros con Liliana y se identifican, pero potencialicemos esto. Yo creo que valdría y amerita otra reunión con ellos porque va la gente muy interesada en esto, Pastor Camilo, y que al final sacáramos unas conclusiones. Mi conclusión personal y mi reto como CDCOL, que no estoy para protagonizar en nada, sino para unir esfuerzos, es sentarnos, trabajar unidos y mirar qué estrategia, porque seguramente ellos ya comenzaron a trabajar en las estrategias para volverlo a presentar. Entonces nosotros tenemos que hablar un poquito menos y accionar más. Ese es algo que es como un llamado a que podamos trabajar en eso. Es que hablamos mucho y hablamos tan bonito, pero vamos a la acción. Yo soy muy de no es que sea activista, porque soy una planeadora, pero tenemos que comenzar a unir los esfuerzos, y lo que está haciendo Camila me parece interesante. Ella está visitando las regiones. Sí, Pastora Lida, yo creo que de hecho en el chat hemos tenido algunos chats internos directos también muy interesante. Alguien me escribe, mire, soy católica, pero quiero participar. Así que estamos teniendo un escenario bien interesante que parte de esto hoy era decir, bueno, ¿cuál es la importancia precisamente de que cuando hablamos de ellos que se han levantado, pues es que ellos son la iglesia? A veces pensamos que la iglesia es el pastor. No, la iglesia es cada creyente, y cada creyente cuando está haciendo su tarea es donde la iglesia está manifestándose, que ese es el otro reto, ¿no? Cuando cada uno de ustedes está presentando, pues están viendo a la iglesia, porque los están viendo a cada uno. Y ahí es donde viene nuestro reto. Y hoy, como decía la pastora Lida, nuestro tiempo máximo es 8:30. Pero queríamos hoy poder hablar un poquito con ellos de cómo venían percibiendo el proceso de la iglesia, porque también ellos son la iglesia, pero muchas veces han tenido que atreverse, en algunos casos en solitario, porque estamos en un momento que necesitamos entender sobre Colombia. Es un momento de transición porque Dios lo está haciendo sobre naciones. Cuando yo ponía el caso de Allen Cayena, es mostrar que ya en Uganda nos llevan unos años, pero tuvieron que vivir estos mismos momentos. Ellos sufren un avivamiento que iglesias de 300 personas en 3 meses tenían 3,000. Así que es wow, pero no necesariamente cambió todo. Y ahora que estábamos en Christian Concern con este evento, me encantó cuando la doctora, se me va el nombre, que viene la directora de Andrea Williams. Andrea, ella dice algo que me tocó mucho, porque dijo, hablando de John Wesley y de William Wilberforce, decía, eran contemporáneos, y le escribe John Wesley una carta, pero decía, cuando el avivamiento llega, la esclavitud continúa. Y solo cuando William Wilberforce empieza a hacer su tarea en el Parlamento, entonces se abole la esclavitud. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios está soplando sobre Colombia, la gente está viendo a Colombia, y la gente está viendo estos movimientos. Eso que está diciendo Camin, que dice, uy, la gente desde afuera está mirando, ¿cómo lo hicieron? Dios está soplando y necesitamos reconocerlo. Y lo que estamos es teniendo aprendizajes, y necesitamos el fuego en la iglesia. La tarea nuestra de los pastores es encender ese fuego y traer también unas enseñanzas que son estos espacios de reforma, de aterrizar esos conceptos para unirnos en una línea para ver una nación que vemos que Dios quiere transformar. Y es allá donde estamos, a darles las gracias a ustedes, a todo el equipo que también ha estado detrás, y animar a todos aquellos que al ver esto que está pasando, que queremos decirles, únanse, conéctense desde los diferentes escenarios, las diferentes ciudades, toquen la puerta, así como lo están haciendo aquí. CDCOL está buscando ser ese canal, ese medio que facilite esas conexiones, que también estamos en un proceso nosotros acá. Así que con esto quiero solo terminar. Pastora Lida, si tú quieres cerrar, por favor, y como dices tú, tendremos otra donde aterricemos unas conclusiones y nos vayamos allí. Me parecieron respuestas muy interesantes, y yo creo que amerita que hablemos con algunos de ellos y podamos tener un espacio bien ya concreto después de escucharles. Yo creo que nos ha animado mucho, les honramos, les bendecimos. Seguramente ustedes se han equivocado como yo me he equivocado
muchísimas veces. Yo soy una experta en equivocaciones, pero amo a Dios. Llamarle la atención a todos no es regaño, es llamar la atención a todos nosotros que el avivamiento de Uganda empezó con oración, a lo cual estamos llamados todos, es a buscar esa relación íntima con Dios, porque es verdad que, pero los dones y talentos nos los dio Dios, las oportunidades nos las da Dios, y estoy seguro que Colombia se va a convertir en un modelo para el mundo entero. Entre más nos aprieten, más se va a ver la gloria de Dios. Así es de que les bendecimos a ustedes y bueno, vamos a despedirnos en oración. Papito Dios, gracias por este tiempo maravilloso, escuchar gente joven, animados, activos, trabajando por nuestra nación. Y pedimos que sane sus corazoncitos, porque muy seguramente todos hemos sido lastimados, es fácil señalar, es fácil desde fuera que no estamos en el pellejo de cada uno poder criticar. Pero permítenos unir para hacer equipos. Los equipos son bien diferentes y se unen los dones y talentos de cada uno, Señor, para poder hacer cada uno de nosotros lo mejor. Y sabemos que este es un tiempo decisivo, no solamente para nuestra nación Colombia, sino para las naciones de la tierra, que podamos ejercer el trabajo cada uno que Dios nos mandó a hacer y declaremos bendición sobre nuestra nación, bendición sobre nuestras autoridades y esperar, Señor, confiadamente en tu palabra que dice que para el que cree todo es posible. No es una utopía, Señor, son cosas posibles por la fe, porque vimos un hombre como Nehemías que estaba en la comodidad, pero vino a trabajar a su tierra. Así es de lo que me han dicho todos esos que trabajan por fuera. Dios nos llama primero a nuestra nación, primero a lo que Él nos ha dado. Te damos las gracias por esta noche, por cada participante, por su vida, su hogar y sus familias. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Pastor Camilo, y a toda la audiencia. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastora Lidia, y muchas gracias a todos, de verdad, a cada uno y a nuestros invitados, pues a Jessica, a Liliana, a Camila, a Jonathan, gracias por tomarse este tiempo. Bueno, saludamos allí a cada uno de ustedes, dejen allí en los comentarios, yo estoy tomando nota, espero que el equipo también haya estado copiando algunos de los chats que hay, de manera que podamos también estar respondiendo, pero Dios los bendiga. Amén, bendiciones. Bendición. Adiós, adiós. Gracias, Jonathan. Gracias, Liliana. Gracias, Camila. Gracias a todos los, a Ramón, a Ana Cristina, a Juan Guillermo, Sonia, Luis Carlos, a Carlos Verde, a Diego, a Caterine, Mónica Gaitana, Nayanero Ochoa. Gracias, Nancy. Gracias, Ana. Elson, Melissa, Jaime,